Imagina esto, despiertas, pero ya no eres tú, ahora vives en el cuerpo de un fracasado, un don nadie hundido en deudas, con tu madre enferma, que estuvo dispuesta a apostar su vida con prestamistas para salvarte, perseguido por la desgracia y marcado por un error imperdonable. El anterior dueño de tu nuevo cuerpo trató de invocar a un dios maligno y falló. Ese castigo ahora es tu condena. Debes cumplir los deseos de esa deidad oscura. Negarte significa caer de la forma más cruel que puedas imaginar. No hay escapatoria, solo un trato, solo humillaciones, dolor y la desesperación de cargar con un destino que no pediste. Pero incluso en la oscuridad, te levantas, porque mientras cumples los caprichos del dios maligno y luchas contra las cadenas de la deuda, cada paso te acerca a convertirte en algo más grande de lo que jamás soñaste, otra deidad. Así comienza, esclavo corporativo del dios maligno. En medio de la oscuridad, un hombre realizaba una invocación desesperada. Sus manos temblaban mientras clamaba a una entidad desconocida. Quería fama, poder y riqueza. Todo por una sola razón: salvar a su madre enferma, pagar las deudas que lo consumían y alcanzar la vida que siempre había soñado. Alzó los brazos al cielo, rogando misericordia. Estaba dispuesto a entregar su cuerpo y su alma, a convertirse en siervo eterno de aquello que respondiera a su llamado. Entonces, un rayo descendió con violencia, envolviéndolo en un resplandor cegador. El humo se dispersó lentamente, pero quien abrió los ojos ya no era el mismo. El hombre se llevó la mano a la cabeza, mareado por un dolor punzante. ¿Dónde estoy?, murmuró. Su nombre era Zhou Chen. Recordaba que debía estar trabajando en un proyecto importante de su empresa. Como había llegado allí, quiso regresar cuanto antes, pero al ver su reflejo quedó helado, su rostro había cambiado. Miró hacia la ciudad en la distancia y sintió que una pregunta lo consumía. ¿Dónde estoy? De pronto, una voz resonó detrás de él. Felicidades. Me invocaste con éxito. Como recompensa, te concederé 3 deseos. Zhou giró bruscamente y vio un libro que hablaba. Confundido, pensó que aquello no era posible. En la Tierra no existían seres así. ¿Acaso había viajado a otro mundo? El joven examinó el libro con cautela y, con cierto descaro, comentó: 3 deseos nada más. Eso es poco. Mi primer deseo será que me ayudes a cumplir 10 deseos más. El libro se quedó en silencio un instante, hasta que su cubierta se transformó en una boca que soltó una carcajada macabra. Pensé que había un error en el contrato, pero ahora veo que no. Una sombra gigantesca emergió frente a Zhou, un monstruo que lo observaba con ojos brillantes. Al parecer, tienes un alma nueva. Zhou retrocedió aterrado. ¿Contrato? ¿De qué estás hablando? ¿Qué eres tú? La entidad respondió con voz grave: no necesitas saber quién soy. Lo único importante es que el dueño original de tu nuevo cuerpo me ofreció su alma y su carne como pago. Su alma ya me pertenece. El cuerpo debería ser mío también. Y tú, intruso, ahora me perteneces. El corazón de Zhou se aceleró. Pensó que aquel viaje a otro mundo no le había otorgado ninguna habilidad especial, sino que lo había convertido en un simple chivo expiatorio. Intentó huir desesperado, pero la voz lo detuvo con un eco que estremecía los huesos. Olvidé mencionarlo. Todo aquel que intente violar este contrato sufrirá un castigo tan cruel, que será peor que la muerte. El cuerpo de Zhou comenzó a arder en llamas. Gritos desgarradores escapaban de su garganta mientras el fuego lo consumía poco a poco. Al final, sigues siendo un alma mortal, dijo la entidad con voz indiferente. Y como cualquier vida, eres aburrida. Será mejor que desaparezcas rápido. Aún retorciéndose de dolor, Zhou logró hablar entre jadeos: espera, según nuestro contrato, cualquier violación causada por una fuerza mayor exige que la otra parte asuma la responsabilidad. Si ahora no puedo cumplir el contrato por tu interferencia, entonces el responsable eres tú. Eso significa que no puedes matarme con la excusa de una violación. La deidad guardó silencio por un instante y luego soltó una risa ronca. ¿Quieres hablarme de reglas? Las llamas seguían devorándolo, pero Zhou, con una mueca de dolor y valentía, respondió: sé muy bien que podrías acabar conmigo en un segundo, pero no lo hiciste. Eso solo significa una cosa: me estás probando. ¿Quieres ver si soy un candidato digno? ¿Quieres saber si califico para un nuevo contrato? El silencio se quebró con una carcajada que retumbó como un trueno. La entidad comenzó a reír cada vez más fuerte. Interesante, muy interesante. Eres el primero que se atreve a negociar conmigo. Has despertado mi interés, humano. La figura oscura se inclinó hacia él, y con un tono burlón, declaró: te ofrezco un nuevo contrato. Si logras cumplir mi deseo, te concederé una nueva vida. ¿Y cuál es tu deseo?, preguntó Zhou con dificultad. La entidad sonrió con malicia.
quiero 999 deseos más. No tienes mucho margen. Apenas te queda un minuto antes de perder la conciencia y pasar a una mejor vida. ¿Qué decides? Zhou, al borde del colapso, soltó una sonrisa irónica. De acuerdo, desde ahora, te llamaré jefe, y con esas palabras, el contrato se selló. Un tiempo después, se encontraba en la entrada de su apartamento. Su supuesto jefe lo había dejado tirado sin más. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer?, le preguntó. La respuesta aún resonaba en su mente: te buscaré cuando lo necesite. Mientras tanto, haz lo que quieras. Zhou pensó que, en circunstancias normales, un contrato así lo habría convertido en un esclavo absoluto. Pero si ya había aceptado, no tenía sentido quejarse. Ahora debía avanzar paso a paso. Abrió la puerta de su hogar y entró. El lugar estaba en silencio. Al menos parece que no hay nadie, susurró, pero al recorrer el apartamento, se dio cuenta de algo perturbador. Su situación económica era mucho peor de lo que imaginaba. En la mesa encontró un documento extraño, un préstamo hipotecario por 2000 mililitros de sangre. Zhou se quedó helado. ¿Qué le pasó a esta familia para terminar en algo así? De pronto, sintió un golpe seco en la cabeza. El mundo le dio vueltas mientras caía al suelo. Frente a él apareció un hombre con un tubo de metal, que lo miraba con desprecio. ¿Dónde te habías metido? ¿Te atreves a ignorar mis llamadas? ¿Acaso estás cansado de vivir?, gruñó mientras lo amenazaba con el tubo nuevamente. Uno de los sujetos a su lado intervino. Oye, no lo mates. No importa, respondió el otro con frialdad. Este tipo es un oráculo, su cuerpo aguanta más de lo normal. Zhou intentó preguntar quiénes eran, pero antes de articular una palabra, recibió otro golpe en la cara. ¿Ya olvidaste la deuda de la semana pasada?, escupió el hombre. ¿Y por qué no vimos a tu madre vendiendo su sangre para pagar? ¿O es que acaso ya murió? El agresor soltó una carcajada cruel. Tu madre es una tonta. ¿Cómo puede alguien estar dispuesto a arriesgar su vida con prestamistas por alguien como tú? Ella nunca entendió que la basura siempre será basura. El hombre continuó, cada vez con insultos más pesados. Tantas deudas y apenas lograste convertirte en un oráculo básico. Tu madre ni siquiera merece limpiar mis zapatos. Esas palabras encendieron un recuerdo profundo en Zhou, y la voz de su madre retumbó en su mente. Recordaba la noche en que ella, con ojos cansados pero llenos de ternura, le preguntó si realmente quería seguir con el duro camino de convertirse en oráculo. Él, con lágrimas contenidas, respondió que no quería verla sufrir más. No quería que tuviera que trabajar el doble y se acostara una vez para nunca más despertar. Su madre le acarició el rostro y, con una sonrisa débil, le dijo: aunque el cielo se caiga, yo puedo soportarlo. Por eso, hijo, nunca dudes de ti mismo. Ese recuerdo ardió dentro de Zhou como un fuego imposible de apagar. El agresor levantó el tubo para insultarlo una vez más, pero antes de terminar la frase, recibió un puñetazo directo al rostro. El golpe fue tan brutal que lo mandó volando hasta estrellarse contra los muebles del lugar. Sus secuaces quedaron helados. Uno quiso intervenir, pero solo alcanzó a ver cómo su jefe cruzaba el aire como un muñeco de trapo. Se suponía que Zhou era el que debía salir volando, balbuceó el calvo, incrédulo. El otro tragó saliva, nervioso. No está bien. Su aura cambió. ¿Acaso avanzó al nivel 2? Zhou, con la mirada sombría y una calma inquietante, les respondió con voz baja: ¿y qué tiene de malo que la gente de clase baja quiera salir adelante? Su expresión se endureció, sus voces son molestas. Mejor, cállense. El calvo lo observó con desprecio, y respondió: vaya, eres un simple rango E, nivel 2. Y aún así tienes el descaro de ser tan arrogante. Su compañero sonrió con malicia y preguntó: ¿qué tal si le rompemos una mano y un pie? Así aprenderá a no abrir tanto la boca. Buena idea, asintió el calvo, levantando el tubo nuevamente. Zhou, sin apartar la mirada, pensaba en silencio. ¿Oráculo? ¿Rango? ¿Ese es el poder que siento? Por su comportamiento, su nivel debería ser más alto que el mío. El calvo cargó contra él con un golpe directo, pero esta vez Zhou pudo ver cada movimiento con claridad, como si el tiempo se ralentizara. Se deslizó hacia un lado y apareció detrás de su atacante, conectándole una patada brutal en el rostro. El compañero avanzó alarmado. Imposible. ¿Ese es de verdad su rango? No puede tener tanta velocidad y fuerza. Intentó aprovechar su punto ciego y lanzó un ataque hacia las costillas de Zhou, pero sin siquiera mirarlo, Zhou le soltó un golpe seco en el pecho que lo dejó sin aire. Perdón, suplicó el hombre entre jadeos. Solo obedecíamos órdenes. Fue nuestro jefe, Lin Yu, quien nos envió a cobrar la deuda. Zhou lo miró fríamente y dijo:
Dile a Lin Yu que pagaré, pero que no quiero volver a verlos molestando. Lárguense. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Los hombres huyeron como perros apaleados. Zhou respiró hondo y preguntó, ¿me estás observando, verdad, jefe? Tienes buenos instintos. Respondió con alegría, no pensé que pudieras detectar mi presencia tan rápido. Hace un momento sentí algo raro en mi interior, murmuró Zhou. Así que supuse que me estabas ayudando en secreto. Su jefe respondió con un tono burlón. Exacto. Si no te hubiera prestado un poco de poder temporal, ya te habrían convertido en papilla. Así que deberías estar agradecido. Zhou sonrió con descaro. Eres el mejor jefe. Si pudieras prestarme ese poder siempre, no le tendría miedo a nadie. El ente soltó una risa seca. ¿En qué estás pensando, mocoso? Mi poder no es un juguete que un mortal pueda usar a su antojo. Hace un momento estuviste a punto de superar tu límite. Si eso hubiera pasado, hubieras muerto en el acto. Zhou frunció el ceño. Entonces, ¿no obtengo ningún beneficio al trabajar para ti? Sin mencionar otra cosa, si pudiera volverme más fuerte, sería más fácil cumplir tus deseos. El jefe guardó silencio unos segundos antes de responder. Según lo pactado, recibirás una recompensa útil. Aunque todavía no he decidido cuál darte, ten cuidado con lo que deseas. El poder tiene un precio, y si sigues pensando en depender de mí, más te vale estar preparado para morir. Dijo esto mientras pensaba en que él lo había sorprendido. No solo había resistido el préstamo de poder, sino que lo controló con una calma inesperada. ¿Será este chico realmente digno de mi destino?, se preguntó. Zhou rompió el silencio. ¿Ya decidiste cuál será tu segundo deseo? ¿De qué hablas?, replicó el jefe. ¿No querías que te ayudara a cumplir los deseos?, preguntó Zhou. Eso aún no lo he pensado, respondió la entidad. Tranquilo, ya tengo muchos deseos en mente. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Zhou preguntó con nerviosismo. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? No me importa, fue la fría respuesta. Aquello lo dejó aún más inquieto. No sé nada de este mundo. Hay demasiadas cosas que desconozco. ¿Y este tipo ni siquiera piensa orientarme? Por un instante pensó en usar un deseo para conseguir un objetivo claro, pero comprendió que depender de su jefe sería un error. Sacó el celular y comenzó a revisarlo, buscando alguna pista de la vida del chico cuyo cuerpo ocupaba ahora. Encontró decenas de mensajes extraños, compras de suplementos, conversaciones sobre deidades y lo caro que resultaba ser un oráculo, pero nada sobre familia, hasta que apareció uno. Era de su hermana. Mamá está muy grave, está hospitalizada. El corazón de Zhou se aceleró. No lo dudó, corrió hasta el hospital y buscó la habitación indicada. Al entrar, se encontró con una escena dolorosa. Una joven estaba allí, sentada junto a la cama, con la cabeza cabizbaja. La atmósfera era algo incómoda, pero pensándolo bien, cualquiera se enojaría si ignorara algo tan importante. Él tragó saliva. Esa debía ser la hermana del antiguo dueño del cuerpo que ahora poseía, Zhou Yueqin. Y sobre la cama, débil y pálida, estaba su madre. Era muy distinta a los recuerdos que tenía, y se preguntaba si todo esto había sido su culpa. Intentó mostrarse calmado, y dijo, hermana, perdón por llegar tarde. ¿Cómo está mamá? Yueqin lo fulminó con la mirada. ¿Qué excusa tienes ahora? ¿Acaso se trata de tus avances como oráculo? ¿O de esa tontería de invocar dioses? Su voz temblaba, cargada de rabia y tristeza. Mamá se desmayó trabajando para pagar tus deudas. Casi muere. ¿Sabías eso? Ella siempre te dio todo, nuestra familia te lo dio todo. Y tú, ni siquiera apareciste. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Sabes que para pagar tus deudas, mamá ni siquiera tenía dinero para el hospital? Fue su fuerza de voluntad la que la salvó, ¿lo sabías? Yo también estoy cansada, Zhou. Ella y yo ya no podemos más. Sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa. Aquí tienes dinero para 6 meses de gastos. De ahora en adelante yo cuidaré a mamá y tú pagarás tus propias deudas. Zhou tembló, a punto de preguntar si eso significaba que cortarían lazos para siempre. Pero antes de que pudiera hablar, Yueqin le dijo, desde ahora en adelante, ya no tenemos nada que ver contigo. Al salir del hospital, la voz de su jefe resonó con ironía. Vaya, siento esa ansiedad dentro de ti. Dime, ¿por qué te afectan tanto las palabras de esa mujer? Al fin y al cabo, para ti es una extraña. Y, siendo sinceros, nada de esto es tu culpa. Zhou bajó la mirada mientras caminaba por la calle y respondió, no esperaba que supieras cómo consolar a alguien. Estoy bien, solo que, ella me recordó a mi propio pasado. En aquel entonces, yo también era como ahora. También quería hablar, pero las palabras jamás salieron de mi boca. El jefe soltó un chasquido y dijo,
Me da igual mientras esto no interfiera con mis deseos. Zhou apretó los puños. Me dijiste que si demostraba mi valor, me ayudarías a volverme más fuerte. Dime, si logro ser lo suficientemente fuerte, ¿podría compensar todo esto? El silencio duró unos segundos, hasta que la voz del jefe volvió a resonar. Por supuesto, mientras seas capaz de demostrar tu valor, tendrás todo lo que desees. Rió mientras pensaba para sí mismo. Más te vale no decepcionarme, chico, porque si realmente eres el destino que espero, esto apenas es el comienzo. En el club nocturno Yao Ye, las luces de neón bañaban las paredes mientras la música hacía temblar el piso. Jefe, las ganancias de esta semana han sido bastante buenas, informó su subordinado. Su respuesta fue que siguiera aumentando la inversión. Su nombre era Lin Yu, dueño del lugar y una figura temida en el bajo mundo. Él continuó hablando. Contacta con los chicos y diles que aceleren el proceso de recuperación. La gente de arriba no va a esperar eternamente. ¿Entendido, jefe? El subordinado dudó un instante antes de añadir. Sin embargo, hubo un problema con la organización del área. Los 3 que fueron a cobrar la renta a un estudiante regresaron golpeados. Lin Yu arqueó una ceja. ¿Un estudiante? Recuerdo que aún faltaba tiempo para ese cobro. Quisieron sacar algo extra. Y ahora por culpa de esos tontos, cada vez menos gente viene a pedir préstamos. Actúa conforme a las reglas. Lo haré sin falta, respondió su subordinado. Pero esta vez es especial. Según los informes, allí estuvieron 2 aprendices de oráculo de nivel 2 y uno de nivel 3. Según ellos, quien los derrotó fue un estudiante que recién había alcanzado el nivel 2. ¿Quién es? Preguntó Lin Yu. Su subordinado le entregó un papel con los datos de Zhou. Lin Yu lo observó con detenimiento. ¿Cómo podía un tipo de solo nivel 2 derrotar a un nivel 3 y 2 nivel 2? Era imposible. Incluso el nivel 3 más débil podía pelear contra 10 de nivel 2. Esa diferencia no se compensa con técnica, a menos que... Sonrió, intrigado. Estaba claro, ese chico quería ocultar su verdadero poder. Vigílalo de cerca. No podemos darnos el lujo de desperdiciar un talento así, le ordenó a su subordinado. A la mañana siguiente, Zhou se colocó un uniforme y salió de casa rumbo a ejercitarse. Un viejo del barrio, al que llamaba tío, lo detuvo con una sonrisa. Zhou, últimamente te levantas muy temprano. Justo me llegó un lote nuevo de suplementos básicos de energía estelar. ¿Quieres unas botellas? Solo cuestan 400 yuanes. Zhou se negó con cortesía. Aún me queda algo, tío. Cuando se me acaben, vendré a buscarlo. Perfecto, te haré un descuento. El anciano lo miró de arriba abajo y bromeó. Siento que este chico está más alegre que antes. No me digas que consiguió novia. Es bueno ser joven. Zhou se encontraba haciendo ejercicio. Habían pasado algunos días desde la visita al hospital. Se había dedicado a adaptarse a su nuevo cuerpo, a ordenar los recuerdos mezclados que ahora formaban parte de él. Gracias a eso comprendía mejor cómo funcionaba este mundo. Aquí, la gente tomaba suplementos especiales durante años para obtener poder. Aquellos que lograban despertar eran llamados oráculos, pero los medicamentos y entrenamientos eran tan costosos que muchos se hundían en deudas para alcanzarlo. El antiguo Zhou ya había cargado con ese peso. Ahora, él heredaba no solo la fuerza, sino también los problemas. Incluso el orador de más bajo nivel tenía una condición física mejor que una persona normal. Si fuese su yo de antes de llegar a este mundo, no sabía cuánto le tomaría para llegar a un buen nivel físico. En ese momento, sonó su teléfono. Era la presidenta de la clase, que le habló con un tono firme pero educado. Zhou, ¿ya estás despierto? Tu permiso terminó ayer y el profesor me pidió recordarte que hoy debes regresar a clases. Te llamé anoche, ¿lo olvidaste? Zhou miró al horizonte, suspirando, y contestó, no lo olvidé. Mintió, en realidad sí lo había hecho. Tras un rato de camino, llegó finalmente al aula. La profesora comenzó la lección. Había hablado sobre la historia de los oráculos y su papel en la economía. Zhou escuchaba con atención. El estatus de un oráculo no se definía por su apellido ni su riqueza, sino por su fuerza real. Aquellos que despertaban el poder eran clasificados con títulos que iban desde rango E hasta rango S. Cada rango tenía varios niveles, y para ascender, era obligatorio alcanzar el máximo nivel del rango actual. Se decía que los pocos que llegaban al rango S ya no eran diferentes de los dioses. Para corresponder con el poder de los oradores, el mundo se había dividido en 5 estratos. La quinta capa, también llamada la capa externa, era el estrato más bajo. Allí vivían la mayoría de personas comunes y los oráculos de bajo nivel, principalmente de rango E. Solo a partir del rango D se tenía el derecho de ingresar a la cuarta capa y superiores, zonas donde habitaban los verdaderos poderosos de la ciudad.
Zhou apretó los puños bajo el escritorio. Ahora estaba en el nivel más bajo. Para conseguir recursos y oportunidades debía alcanzar el estrato medio de la ciudad. Lo más importante ahora es encontrar una forma de mejorar mi fuerza. Y rápido, pensó. Mientras estaba perdido en sus reflexiones, una pequeña bolita de papel chocó contra su cabeza. Al alzar la mirada, escuchó las risas. «Tiro perfecto», gritó uno de sus compañeros, celebrando como si hubiese encestado en una canasta. «Oye, ¿viste cómo nos está fulminando con la mirada?», dijo otro, divertido. El bromista principal preguntó con una sonrisa. «¿Qué pasa, Zhou? ¿Crees que eres genial solo por estar en el ranking de exámenes escritos?». Zhou no respondió, simplemente desvió la mirada con frialdad. «Siempre hay tontos como este, sin importar el mundo», pensó. La voz de la profesora interrumpió la tensión. «Muy bien, guarden silencio. En la clase de educación física tendrán una prueba práctica. Cámbiense y reúnanse en el patio». Ya en el patio de la escuela preparatoria, Zhou pensaba que estudiar en este lugar era bastante cómodo. Los estudiantes de la carrera de oradores tenían medio día de clase de educación física, lo cual le venía bien. De pronto, una voz familiar lo llamó. Era el mismo compañero que lo había molestado en el aula. Los murmullos crecieron a su alrededor. «¿Van a pelearse otra vez?», comentó uno de los alumnos, resignado. «¿Estos tipos no se aburren de atacar siempre al mismo chico?», preguntó otro. «Mejor no digas nada, o serás el siguiente», le advirtió el que había hablado antes. El provocador se plantó frente a Zhou, lo sujetó del cuello de la camiseta y lo alzó con arrogancia. «¿Qué pasa? ¿Te crees muy grande por fulminarnos con la mirada en clase?», escupió con burla. «No te hemos visto unos días y ya te sientes superior. ¿Acaso piensas que las calificaciones en exámenes escritos te servirán de algo? En este mundo, los oráculos se miden por la fuerza, y tú no eres más que una basura de nivel 1. Zhou lo observó en silencio, hasta que contestó con calma. «Entonces, si la fuerza lo es todo, según tus propias palabras, tú también eres basura, pues también eres de nivel 1. El rostro del bravucón se deformó por la rabia. «¿Qué dijiste?», rugió, y lanzó un puñetazo directo a su cara. Pero, para sorpresa de todos, Zhou detuvo el golpe con una sola mano, sin el menor esfuerzo. «¿Ya terminaste?», preguntó con frialdad. El agresor trató de liberarse, pero algo extraño pasaba. Zhou parecía más alto, más imponente, como si la presión de su presencia lo aplastara. Con una voz helada, añadió: «Hace un rato dijiste que la fuerza es lo primero. Si es así, ¿qué me detiene de destrozarte la boca ahora mismo?». El chico palideció, balbuceando excusas. «No es eso. Yo solo». Antes de que la pelea escalara, una presión mucho más abrumadora se extendió sobre el patio. Zhou logró percibirla. «Vaya, son bastante valientes», dijo una voz grave y autoritaria detrás de él. «Díganme, ¿quién les dio permiso de armar problemas en mi clase?». Un hombre de complexión robusta, mirada aguda y uniforme deportivo se acercó. Era el profesor de educación física, Tian. Él se plantó frente a Zhou con el ceño fruncido. «Apenas regresas a clases y ya andas buscando problemas», lo reprendió con dureza. Zhou sonrió con calma. «Profesor, no es lo que parece. Solo era un intercambio amistoso». El bravucón, viendo la oportunidad, gritó: «Déjame ir». Tian los miró con frialdad y soltó una advertencia mientras se retiraba. «La próxima vez que esto ocurra, no me pidan que sea cortés. Reúnanse para la prueba». La tensión se disipó y los estudiantes comenzaron a formarse en fila. Tian tomó la palabra con tono solemne y dijo: «Escuchen todos. Solo quedan 3 meses para el examen de graduación. Y después, el torneo regional de intercambio. Ese torneo no es cualquier cosa. Los mejores resultados no solo traerán prestigio a la escuela, sino también la oportunidad de entrar a universidades de élite. Para asegurarme de que lleguen al nivel requerido, conseguí suplementos básicos importados. Solo cuestan 6.000 yuanes. Si quieren buenos resultados, más les vale aprovechar». Las pruebas comenzaron. El primero en pasar hizo 24 dominadas. Nada mal. Luego fue el turno del bravucón de antes, que alcanzó 50 con gran esfuerzo. Zhou, en cambio, observaba con el ceño fruncido. ¿Esta es la prueba para los oráculos? Dominadas. Pensé que habría algo más especial. En ese momento, una voz dulce lo sacó de sus pensamientos. «Zhou, ¿estás bien?». Al voltear, vio a Liu Tiantian, la presidenta de su clase. Lo miraba con preocupación, con sus mejillas ligeramente sonrojadas. «Has faltado varios días. Pensé que te había pasado algo», dijo con timidez. «Yo no me meto en todo, es solo que pedir vacaciones cerca de la graduación es extraño, así que tenía curiosidad». Zhou la tranquilizó con una leve sonrisa. «Estoy bien, gracias por preocuparte». Ella asintió, aún algo nerviosa. «Por cierto,
¿por qué no compraste los suplementos del profesor? Zhou suspiró, porque no tengo dinero. Mientras lo decía, observaba a su alrededor. Todos compraban los costosos frascos como si fueran indispensables. ¿Soy el único oráculo pobre en toda la clase?, se preguntó. Tian Tian bajó la voz y dijo a modo de advertencia: si no compras los suplementos, las cosas se pondrán complicadas para ti. En ese momento, fue llamada a realizar su prueba. Antes de irse, se inclinó un poco hacia él. Perdón, tengo que marcharme. Zhou le deseó suerte. Ella logró 25 dominadas, pero Tian, con un gesto despectivo, comentó: 35, ella le había comprado 2 frascos de suplementos, y esta era su recompensa. Zhou lo entendió todo. Así que ese es el truco. El profesor les da ventaja a los que compran. Después de todo, cerca de la graduación, es comprensible que busquen mejorar sus calificaciones. Pero con mi fuerza actual, no los necesito. Además, no tengo dinero, pensó. Él fue el último en ser llamado. Apenas dio un paso al frente, el profesor Tian lo miró con desdén. Vaya, el único que no compró ni un solo frasco de suplementos, murmuró con una sonrisa torcida. A ver si sigues confiado después de esta prueba. En su mente ya había decidido el castigo, le bajaría puntos a propósito para que reprobara. Zhou se colocó bajo la barra de dominadas. A simple vista, tanto la barra como las muñequeras parecían normales, pero al colgarse, sintió un cambio inmediato. Su cuerpo se volvió más pesado, y mientras más fuerza hacía mayor se volvía el peso. ¿Será obra de los cristales en las muñequeras?, se preguntó. Las pruebas de los oráculos no eran tan simples como pensaba, pero el peso que se aplicaba tenía un límite. En lugar de amedrentarse, sonrió. Con su fuerza actual, era muy fácil adaptarse. Esta era una oportunidad rara para probar sus límites. El peso inicial era de unos 10 kilos, suficiente para dejar jadeando a algunas personas. Sin embargo, Zhou comenzó a subir y bajar con un ritmo constante, llevando el peso a 100 kilos. ¿Qué?, murmuró un estudiante al contar las repeticiones. Cuando llegó a las 30, todos esperaban que se detuviera, pues ese era su antiguo límite. Pero siguió: 40, 50, 70. La multitud empezó a agruparse alrededor, boquiabierta. Al llegar a 100 dominadas, un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Imposible, exclamó uno de sus compañeros. Antes apenas podía con 30, ¿acaso ya pasó al nivel 2? Susurró otro. Debe estar usando algún suplemento secreto. Todos comenzaron a bombardearlo con preguntas. Eres increíble, Zhou. Con estos resultados podrías entrar a la clase especial. Cuando subiste de nivel, ¿qué usaste? El profesor Tian, sin embargo, apretó los dientes. ¿Cómo mejoró tanto?, se preguntó, desconcertado. Un poder así no se consigue sin potenciadores. Pero eso no era algo que una persona normal pudiera pagar. Además, sería muy extravagante usarlo en esta ocasión. Era probable que Zhou hubiese subido a nivel 2. Si los estudiantes llegaban a enterarse que podían mejorar sin suplementos, sus ventas se desplomarían. Tian no podía permitirlo. Con una sonrisa venenosa, pensó: ¿crees que por alcanzar el nivel 2 ya eres algo grande? Te daré una lección. No arruinarás mi negocio. Mientras tanto, en la oficina del director, el teléfono sonó. Director Yu, dijo una voz al otro lado de la línea. Lamento informarle que las competencias de nivel 2 en el torneo de intercambio serán canceladas. El director se levantó de su asiento, alarmado. ¿Qué? Escuelas como la nuestra no tienen recursos ni atención. Es difícil que produzcan oráculos de nivel 3. La voz al otro lado fue tajante. Lo entiendo, pero el gobierno necesita con urgencia más oráculos de élite. Los subsidios y apoyos se concentrarán en las escuelas mejores clasificadas. Es una decisión de arriba, no hay nada que hacer. La línea se cortó. El director Yu suspiró profundamente, llevándose una mano a la frente. Los medicamentos, los equipos especiales, todo requería enormes fondos que su escuela no tenía. Los recursos de la academia apenas alcanzaban para mantener a duras penas a los estudiantes de nivel 2. Faltaban solo unos meses para el torneo de intercambio, y el director Yu sabía muy bien que sin un oráculo de nivel 3 la escuela no tendría oportunidad. ¿De dónde voy a sacar un estudiante de nivel 3?, se preguntaba. Los fondos estaban concentrados en otras academias, las privilegiadas. Si quería forzar un ascenso, tendría que sacrificar a muchos alumnos promedio y despojarlos de recursos para apostar todo en uno solo. Su mirada se desvió hacia una vitrina. Dentro, un cristal oscuro brillaba con una tenue luz. Permaneció un momento inmóvil, preguntándose si, acaso la academia estaba destinada a caer en sus manos. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. El profesor Tian entró con unos papeles en la mano. Aquí están los resultados de las pruebas físicas, anunció con falsa cortesía. En general,
los estudiantes se desempeñaron bien. Estoy seguro de que serán oráculos competentes en el futuro. El director hojeó los reportes con indiferencia. Bien, pero siguen siendo todos nivel 1. Una panda de inútiles, pensó. Tian habló con malicia. Hay una persona que es la excepción. Creo que no es apto para ser oráculo. El director levantó la vista, intrigado. ¿Una excepción? ¿Quién? Zhou, respondió Tian. Luego de un tiempo, Zhou caminaba por los pasillos rumbo a la oficina. Su jefe le preguntó, curioso, «Oye, ¿qué hiciste para que el director te mandara a llamar?» «Nada que yo recuerde», respondió Zhou encogiéndose de hombros. Pero en el fondo, sentía un nudo en el estómago. Había escuchado que el director Yu tenía un carácter estricto y no sabía si aquel llamado sería para charlar o castigarlo. Justo cuando estiró la mano para tocar la manija de la puerta, algo inesperado ocurrió. Una ventana flotante apareció frente a sus ojos, resplandeciendo en el aire. Zhou se quedó helado. Su jefe, a su lado, abrió los ojos con asombro. Finalmente, apareció. Este es el deseo del que te hablé. Solo se manifiesta en situaciones específicas. Parece que, al fin, encontraste algo que quiero. Una vez que un deseo se activa, no hay forma de negarse. Si lo ignoras, serás consumido por el fuego. Más te vale cumplirlo obedientemente. En ese momento, la puerta se abrió desde dentro, y el director Yu lo invitó a pasar. Has estado parado demasiado tiempo ahí afuera. Entra. Zhou obedeció y preguntó, ¿para qué me llamó, director? El director Yu habló con un tono serio. Tu reporte físico no está mal. Estás cerca del nivel 2, eso es digno de reconocimiento. Faltar a clases, enfrentar a los profesores, golpear a tus compañeros. Todo eso es normal en los jóvenes. Nada de eso importa realmente. Lo único que importa aquí es el dinero. Y por eso, muchacho, debes renunciar a ser un oráculo. Zhou, con un semblante serio, le preguntó al director si al decir que no era apto para ser un oráculo, lo que realmente quería era que abandonara los estudios. El director, con un tono frío, le respondió, exactamente. Debes entender que los gastos para el crecimiento de un oráculo son extremadamente altos. Considerando tu situación económica, lo más sensato sería cortar las pérdidas ahora, en lugar de arriesgarlo todo. Mientras hablaba, reflexionaba que con el físico de Zhou, probablemente podría entrar en la clase de élite, pero en estos momentos críticos debía priorizar la supervivencia de la escuela. Sacrificar a un estudiante mediocre para concentrar los escasos recursos en otros con más potencial era, para él, lo más lógico. Si lograba formar al menos a un nivel 3, la academia aún tendría una esperanza. Por eso, le ofreció una salida. Si aceptas mi propuesta, la escuela te devolverá las colegiaturas. ¿Qué dices? Zhou guardó silencio. En ese momento, la voz de su jefe resonó en su mente, apuntando hacia el cristal resguardado en una vitrina. Ese es tu objetivo. Debes conseguirlo cuanto antes. Zhou frunció el ceño y respondió, ¿por qué no lo tomas tú mismo? Su jefe suspiró. Si pudiera, ya lo habría hecho. Pero el contrato es claro. Solo puedo obtener aquello que te pertenezca a ti por completo. Así que debes encontrar la forma de hacerlo tuyo. Zhou apretó los dientes. Estaba en un verdadero aprieto. Para pagar su deuda, necesitaba ir al nivel medio de la ciudad, pero para acceder a ese lugar no solo debía alcanzar un rango mayor, sino también obtener el certificado de graduación como oráculo. Y esta academia era la única que podía otorgárselo. El cristal y su título estaban ligados a su destino. No podía perderlos y ser expulsado. Sin embargo, aún había un rayo de esperanza. Desde la fundación de la escuela, el estudiante más fuerte apenas había alcanzado el nivel 2. Si él lograba superar esa barrera y avanzar de inmediato, se volvería invaluable para la institución. Recordando algo, Zhou habló con su jefe. La otra vez dijiste que podía obtener una recompensa que ayudaría con mi deseo. No la elegí entonces, pero quiero hacerlo ahora. ¿Está bien?, contestó su jefe. ¿Cuál es tu deseo? Los ojos de Zhou brillaron con determinación. Quiero un préstamo de poder. Su jefe lo miró sorprendido. ¿Estás loco? Tu cuerpo físico apenas soportó la vez anterior. Tuviste suerte de no explotar. Debes elegir otro método. Pero Zhou negó con la cabeza. No puedo ser expulsado. Si eso ocurre, no sé cuánto tiempo pasará antes de otra oportunidad para llegar al distrito medio. Y tu deseo jamás se cumplirá. Eres mi jefe, deberías darme algo de confianza. El ente guardó silencio, pensativo. Al final cedió, aunque con un aire sombrío. Está bien, pero lo que ocurra después de este préstamo no será mi problema. Entonces le mostró un contrato donde especificaba que todas las consecuencias recaerían sobre él. ¿Aceptas? Sí, respondió sin dudar. En ese momento, el director lo interrumpió, confundido al verlo tan decidido. ¿Necesitas algo más? Zhou respiró hondo y respondió con calma,
Solo espero que me evalúe una vez más. Antes de decidir si me quedo o me voy, el director lo observó con cierto desdén, pensando que aquello no era más que un intento desesperado. Aún así, extendió su mano. Está bien, ven. Cuando Zhou lo estrechó, el director percibió que la fuerza del joven era apenas un poco superior a la de un nivel 2. Una lástima, murmuró. Todavía estás lejos de lo que se necesita, pero Zhou, en silencio, pensaba, esta es mi única oportunidad. No sé hasta qué nivel podré llegar, pero debo obtener todo el poder posible. Una intensa luz azul celeste envolvió su cuerpo. Su aura brillaba con tal fuerza que el director la percibió al instante, quedando atónito. Esto no puede ser, pensó, incapaz de creer lo que veía. Incluso su jefe se sorprendió, pues la energía que Zhou estaba liberando era mucho más poderosa de lo que él mismo le había otorgado. ¿Cómo era posible que hubiese aumentado tanto de repente? Antes apenas rozaba el nivel 2, y ahora estaba en nada menos que el nivel 4, se preguntó el director. Zhou se preguntaba si aquello sería suficiente, mientras que el director, conmovido, sentía que los cielos no habían abandonado a su escuela. Con una mezcla de emoción y urgencia, le pidió, Zhou, por favor, representa a nuestra institución en el torneo de intercambio regional. La propuesta lo sorprendió, pero al mismo tiempo lo intrigó. El director explicó que, para demostrar que la educación de la escuela aún tenía valor, necesitaban que él participara en el grupo de nivel 4, el máximo al que aspiraban. La academia había ocupado el último lugar durante años, y concentrar recursos en los estudiantes con más esperanza era su única estrategia. Zhou respondió con calma, no hay problema, aliviado. El director le agradeció profundamente y, en señal de disculpa, le ofreció, a partir de ahora estarás exento de pagar colegiatura. Además, serás transferido a la clase de élite y tu subsidio semanal de suplementos estelares se duplicará de 3 a 6. Si necesitas algo más, no dudes en pedirlo. Un estudiante como tú sería bienvenido en cualquier escuela, pero yo sinceramente espero que consideres representar a la nuestra en este torneo. Tu decisión determinará directamente nuestra supervivencia. Zhou notó la importancia de la oferta, pero no podía desaprovechar la oportunidad. Miró hacia la vitrina y preguntó con naturalidad, ¿y qué pasaría si pidiera ese cristal negro? El director lo miró sorprendido. Ese cristal es peculiar. Fue procesado a partir de un cristal estelar que el anterior director trajo del nivel medio. Aunque no tiene utilidad práctica, representa la herencia espiritual de nuestra escuela. Pero, si realmente puede salvarnos, entregártelo estaría justificado. Zhou sonrió levemente. No se preocupe. Haré todo lo posible en el torneo de intercambio. El director, emocionado, asintió. Y con cierto atrevimiento, le preguntó, discúlpame la imprudencia, pero, ¿cómo lograste subir de nivel tan drásticamente? Zhou tragó saliva, nervioso, y respondió con frialdad, es un método de entrenamiento especial. Estoy practicando cómo ocultar mi verdadero poder. Por favor, director, le pido que mantenga este secreto. El director asintió lentamente, como si todo encajara en su mente. Eso lo explica, murmuró para sí mismo. Sabía que ocultar el nivel era una habilidad propia de los oráculos, una técnica usada para confundir a los enemigos en combate. Jamás imaginó que un joven tan corto de edad ya poseyera una conciencia tan profunda. Conmovido, levantó el pulgar y, al borde de las lágrimas, aseguró, no te preocupes, Zhou, no se lo diré a nadie. Las generaciones pasadas estarían orgullosas. El futuro está en tus manos. De inmediato llamó a su secretaria, acompaña a Zhou a la clase de élite y sigue todas mis indicaciones. A partir de ahora, sigue las indicaciones que te di con respecto a los suplementos. Entendido, director, respondió ella con seriedad. Mientras caminaban juntos, la secretaria le indicó, todo el segundo piso está destinado a las clases de élite. Debemos registrarte antes de que ingreses oficialmente. Curiosa, lo miró de reojo. Dime, Zhou, ¿qué relación tienes con el director? Jamás lo había visto tan emocionado. Él sonrió con tranquilidad y preguntó, ¿acaso parecemos tener una relación especial? En ese instante, un estruendo de pasos interrumpió la charla. El profesor de educación física, Tian, apareció corriendo, con el rostro empapado de sudor. Se acercó dramáticamente a Zhou, como si su vida dependiera de ello y dijo, lo intenté todo, rogué, supliqué, pero no logré convencerlo. Zhou, aunque tus calificaciones son regulares, incluso el peor estudiante debería tener derecho a continuar sus estudios. Espero que no te rindas y sigas adelante, dijo con una actuación tan exagerada que parecía digna de un premio Oscar. La secretaria, incrédula, replicó, ¿de qué está hablando, profesor Tian? Zhou ha sido transferido a la clase de élite. Justo ahora lo estaba llevando a registrarse.
El rostro del profesor se desfiguró por un segundo, aunque trató de recomponerse enseguida. Claramente, no estaba nada feliz. La secretaria continuó hablando. Profesor Tian, le informo que el director lo está buscando, y parece estar muy molesto. Más tarde, ya en su habitación, Zhou se dejó caer sobre la cama, exhausto. Su mente giraba en torno a lo sucedido. Subir del nivel 2 al 4 en apenas 3 meses era prácticamente imposible. Incluso los jóvenes genios de familias adineradas necesitaban fortunas enteras para lograrlo. ¿Cómo lo conseguiré yo, un pobre sin recursos? Se preguntaba. Jefe, ¿tienes algún método para que pueda subir de nivel por mi cuenta? La respuesta fue fría y cortante. Por supuesto que no. Si quieres que vuelva a ayudarte, primero deberás cumplir mi deseo. Culpa a tu elección de recompensa, ahora paga el precio. Zhou suspiró. Lo sé, no hay remedio. Su jefe lo reprendió con dureza. Recuerda que el poder que tomaste prestado no puede usarse por mucho tiempo antes de que lo descubran. Tranquilo, tampoco soy tan tonto como para depender siempre de un préstamo, respondió Zhou. Al fin y al cabo, no lo habían expulsado de la escuela. Al contrario, ahora tenía acceso a suplementos gratuitos y recursos que jamás había imaginado. Poco a poco podría subir de nivel por sí mismo, pero había un problema inmediato, la deuda. Necesito una forma de ganar dinero. Y rápido, pensó. A la mañana siguiente, Zhou siguió las indicaciones y se dirigió hacia la clase de élite. El camino lo llevó a un lugar desolado, lo que parecía una antigua fábrica abandonada. Frunció el ceño, confundido. ¿Esto es realmente la clase de élite?, pensó, con cierta desconfianza. De pronto, una voz lo sacó de sus pensamientos. ¿Eres el estudiante Zhou?, preguntó alguien desde la distancia. Él giró rápidamente y vio a un hombre que agitaba la mano con una sonrisa, indicándole que lo siguiera. No te vi pasar, dijo el desconocido. Pensé que te habías perdido. Soy Zhang, el maestro encargado de la clase de élite. De ahora en adelante puedes llamarme maestro Zhang. Zhou se sorprendió. Imaginaba que los maestros de la clase de élite serían severos y estrictos, pero este hombre tenía un trato sorprendentemente amable. Intrigado, le preguntó, ¿qué quiere decir con que está a cargo de la clase? ¿Acaso no hay más maestros? Zhang, un tanto incómodo, se rascó la nuca antes de responder. Para las materias académicas, tenemos a 3 profesores, pero en lo que respecta al entrenamiento, solo estoy yo. La verdad es que, en los últimos años, cada vez hay menos estudiantes capaces de ingresar a esta clase, y como son tan pocos, la academia no contrata más instructores. Mientras caminaban, Zhang le mostraba el lugar. Normalmente usamos el área más interna para los entrenamientos. El exterior lleva años abandonado, de ahí su aspecto deteriorado. Zhou no pudo evitar reflexionar. Así que la situación de la academia es más crítica de lo que parece. No es de extrañar que el director se muestre tan preocupado. Como si adivinara sus pensamientos, el maestro Zhang sonrió con calma y dijo, no te preocupes, Zhou, aunque este camello esté flaco, sigue siendo más grande que un caballo. Confío en que este lugar no te decepcionará. Bienvenido oficialmente a la clase de élite. En ese momento, añadió, ahora mismo es hora de entrenamiento libre. Primero te llevaré para que conozcas la clase. Al ingresar, Zhou se sorprendió. A diferencia del patio común de abajo, este era prácticamente un gimnasio de lujo. Aquí se sentía otro aire, una energía mucho más intensa. Los estudiantes se veían motivados, pero, al mismo tiempo, notaba algo extraño, una tensión en el aire, como si debajo de todo ese entusiasmo se ocultara una rivalidad feroz. El maestro Zhang le pidió a los estudiantes que se reunieran, y presentó a Zhou ante la clase, dio un paso al frente y, con voz firme, dijo, aunque se incorporó un poco tarde, en la clase de élite, lo único que importa es la habilidad. Si él logró entrar, significa que tiene algo especial. Espero que en los próximos días puedan llevarse bien, y que todos se esfuercen por obtener buenos resultados en el torneo de intercambio. Zhou inclinó la cabeza con respeto y dijo, es un honor estar aquí. Les pido a todos que me cuiden a partir de ahora. Pero apenas terminó de hablar, una voz fría lo interrumpió. Dudo de tus habilidades. El que habló era un joven alto, de mirada afilada, llamado Ben Yao. Un tipo que entró aquí gracias a influencias debería admitirlo en vez de fingir que tiene talento. ¿O acaso no temes rebajar el nivel de nuestra clase? El ambiente se tensó de inmediato. El maestro Zhang lo reprendió con el ceño fruncido. Ben Yao. Zhou entró siguiendo los procedimientos oficiales. No tienes derecho a difundir rumores. Ben Yao arqueó una ceja y replicó, si es un rumor o no, podemos comprobarlo. Lo desafío formalmente. Veamos si se atreve a aceptar. Un murmullo recorrió a los estudiantes. Hacía mucho que no escuchaban la palabra desafío formal. Todos sabían lo que significaba,
Ambas partes pondrían en juego su orgullo, darían lo mejor de sí, y el perdedor tendría que servir al ganador sin quejarse. La mayoría pensaba que Ben Yao estaba intimidando al recién llegado. Después de todo, era considerado el mejor entre ellos. En una esquina, un rubio entrenaba con una mancuerna junto a su amiga. Al escuchar el alboroto, preguntó, curioso, ¿qué pasa? Parece que el nuevo transferido va a pelear contra Ben Yao. Respondió la chica, sorprendida. El maestro Sand intervino con firmeza, un desafío formal no puede realizarse sin la aceptación de la otra parte. Para sorpresa de muchos, Zhou asintió sin vacilar. Lo acepto, Zhou, exclamó Sang, intentando detenerlo. Pero Zhou lo interrumpió con calma. Si es una práctica amistosa que no ponga en riesgo la vida, puedo aceptar el desafío. Dijo esto mientras pensaba para sí. Es una buena oportunidad para medir con claridad la diferencia entre otros y yo, y prepararme para el torneo de intercambio. El maestro suspiró, consciente de que no podría detenerlo, y notificó de inmediato al director. Este, aunque sorprendido, autorizó el combate. Después de todo, recordaba lo que Zhou le había confesado, que estaba practicando ocultar su nivel. Quizás esta era la ocasión perfecta para probar los frutos de su entrenamiento. Muy bien, anunció Sand con voz solemne. Prepararemos la arena. Mientras se disponían a hacerlo, repasó las reglas con severidad. Las normas son las mismas que en el torneo de intercambio. Solo 2 personas compiten, nadie más puede intervenir. Si alguien ajeno sube a la arena, quedará expulsado de la clase. Ambos deben luchar en igualdad de nivel. Este es un combate amistoso. Está prohibido lastimar partes vulnerables del cuerpo, usar fuerza letal o tomar represalias en privado después. Golpear en el rostro o rendirse voluntariamente cuenta como derrota. Con esas palabras, y bajo las reglas establecidas, el combate dio inicio. Ben Yao no dudó ni un segundo. Avanzó con todo su poder, intentando tomar a Zhou por sorpresa. Su primer ataque fue directo al cuello, con la intención de acabar el combate en un solo movimiento, pero Zhou levantó el brazo y desvió el golpe con calma. ¿Atacar de frente desde el inicio?, murmuró, con una ligera sonrisa. Los ojos de Ben Yao se abrieron con sorpresa. No esperaba que lo bloqueara con tanta facilidad. Sin perder tiempo, lanzó otro ataque, y luego otro. Pero Zhou esquivaba cada golpe con movimientos simples, fluidos, como si pudiera anticipar cada acción de su oponente. La frustración empezó a apoderarse de Ben Yao. ¿Piensa seguir esquivando para siempre? Entonces recibe esto, reunió toda su fuerza y ejecutó su técnica especial, la patada de gancho torbellino. Era un movimiento feroz que podía cambiar de dirección en el aire, difícil de predecir y casi imposible de bloquear. Incluso si Zhou lo detenía, la fuerza del impacto lo derribaría, pero justo cuando la patada parecía inevitable, Zhou apoyó una mano en el suelo y giró su cuerpo con una agilidad sorprendente. Su contraataque fue una patada limpia y precisa, directo a la nuca de Ben Yao. ¿Cómo es posible?, pensaba Ben Yao, tambaleándose. No solo era fuerte, Zhou también dominaba técnicas de combate. Aún así, con puro orgullo, logró mantenerse en pie. Mientras no fuese golpeado en la cara, técnicamente no había perdido. Su respiración era agitada, pero en su interior todavía creía tener una oportunidad. Sin embargo, Zhou alzó su puño y lo apoyó suavemente sobre su rostro, sin necesidad de golpear. Supongo que esto significa que gané, dijo con voz tranquila, retirando el puño. El silencio reinó en la arena. Ben Yao no pudo responder. Estaba sin palabras, humillado pero consciente de la diferencia abismal. El maestro Sand levantó la mano y declaró con solemnidad, el ganador es Zhou. Un murmullo recorrió a los estudiantes. Nadie esperaba que el recién llegado derrotara tan fácilmente al mejor de la clase. La pelea había terminado tan rápido que muchos apenas alcanzaron a comprender lo que había sucedido. Sin embargo, lo que sí quedaba claro era una cosa: Zhou era demasiado fuerte. Bueno, ¿ahora ya no tienes objeciones?, le preguntó Zhou a Ben Yao. El maestro Sand observaba en silencio. Ben Yao siempre fue uno de los mejores porque había recibido entrenamiento profesional, y aún así, Zhou lo superó con facilidad. No dominaba aún técnicas de fortalecimiento físico, pero sus reflejos eran sobresalientes. Era una joya en bruto. Ahora entendía por qué el director le había pedido prestarle especial atención. Poco después, el propio director apareció en el lugar, con paso firme y una expresión tranquila. Buen combate, dijo, mirando a Zhou con interés. Ven conmigo un momento, quiero hablar contigo. La chica que estaba con el rubio murmuró sorprendida. Ese estudiante transferido es mucho más fuerte de lo que pensaba. El rubio sonrió y dijo, un tipo tan fuerte, tiene que convertirse en nuestro subordinado. La chica rodó los ojos mientras decía, ya vas otra vez con tus delirios. Mientras tanto, Zhou caminaba junto al director,
¿te estás adaptando bien en la clase especial?, preguntó el director. Sí, aunque mis compañeros todavía son un poco entusiastas, respondió Zhou. El director sonrió. Te acostumbrarás pronto. Desde ahora, concéntrate en entrenar y en adaptarte. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. La escuela siempre apoya a los suyos. Zhou notó que el director depositaba muchas expectativas en él y eso hizo que no pensara dos veces antes de preguntar. Director, ¿existe alguna forma de que los estudiantes puedan ganar dinero rápidamente? El director lo miró fijamente y, sin dudar, colocó una mano firme sobre su hombro. No pienses en eso. Concéntrate en entrenar y tendrás tu oportunidad de ganar mucho más de lo que imaginas. Si tu familia tiene dificultades, la escuela puede adelantarte algo. Zhou sonrió de forma incómoda, ocultando sus verdaderos pensamientos. No es necesario. Gracias. Pero en su interior sabía que debía buscar otra forma. De regreso en el aula, mientras hacía ejercicio, esa idea aún rondaba en su cabeza. Fue entonces cuando alguien se acercó a él y lo abrazó con entusiasmo. Era el rubio. Es increíble lo que hiciste recién. Tan increíble que el director vino personalmente a verte. Dime, ¿quién eres en realidad? Su compañera lo regañó al instante. Eso es muy descortés. Perdón, siempre ha sido así desde niño, pero no tiene malas intenciones. La chica se presentó con una sonrisa amable. Soy Xiao Xiao, y él es Chen Jiarui. Por antigüedad somos tus senpais. Si tienes alguna duda, puedes preguntarnos. Zhou los miró con calma y asintió. Gracias. Chen dijo con una sonrisa confiada. Desde ahora somos un equipo, y como líder del equipo, te cuidaré bien. Zhou lo miró de reojo mientras pensaba. Este tipo es un poco raro. Chen, sin perder tiempo, siguió hablando. Zhou, viniste transferido desde abajo, ¿verdad? Tu técnica de combate fue impresionante. ¿Dónde la aprendiste? Zhou arqueó una ceja y preguntó. Técnica de combate. Yo. La sorpresa de Chen fue genuina. ¿No sabes qué son las técnicas de combate? Entonces, ¿qué fue ese movimiento que usaste para derrotar a Ben Yao? Zhou respondió con algo de vergüenza. Solo fue un movimiento que se me ocurrió en el momento. Chen soltó una carcajada por los nervios. Pues ese simple movimiento fue brutal. Si Ben Yao se entera de que lo derribaste sin usar una técnica real, se volverá loco. Desde que aprendió la suya anda presumiendo por todos lados como si fuera el rey. Xiao Xiao, que estaba escuchando, intervino con calma. Déjame explicarte, Zhou. Las técnicas de combate son movimientos poderosos que los oráculos dominan usando pergaminos o piedras especiales. Según el nivel de dominio, el poder y los efectos cambian. Hay muchos tipos de técnicas, y los oráculos más fuertes las combinan para crear su propio estilo de lucha. Chen asintió con entusiasmo, y agregó, exacto. Y para que lo sepas, la técnica que Ben Yao usó contra ti fue de clase D. La patada de gancho torbellino. Zhou abrió los ojos con sorpresa mientras pensaba. Con razón no pude bloquearla. Y un pensamiento fugaz cruzó su mente. Si yo tuviera técnicas de combate, quizás tendría más oportunidades en el torneo de intercambio. ¿Son tan difíciles de conseguir?, preguntó con cautela. Chen se encogió de hombros y dijo, más o menos. Las técnicas tienen niveles, y cuanto más poderosas, más raras y caras son. La escuela enseña algunas básicas, pero si quieres algo fuerte, tienes que comprarlo, o esperar que algún maestro decida compartirlas contigo. Actualmente, una técnica de combate de clase D ronda los 500,000 yuanes. Zhou sintió un escalofrío. ¿500,000? ¿Cuántos meses de préstamo me costaría eso? Chen dijo orgulloso. Yo tengo algunas técnicas. Algún día, cuando practiquemos juntos, te mostraré. Yo también, añadió Xiao Xiao. Zhou los observó en silencio, con una expresión sombría. ¿Cómo es que poseen algo tan costoso y lo dicen como si nada? ¿Será que todos aquí vienen de familias ricas? Recordó los rumores de las cuotas especiales para subir de clase. Todo parecía estar diseñado para los que tenían dinero. Aprovechando el tema, no pudo evitar preguntar, ¿conocen alguna forma de ganar dinero rápido? No importa el método. Chen entrecerró los ojos, y luego bromeó con una sonrisa pícara. ¿Eso incluye robar un banco? Zhou negó con la cabeza, suspirando. No es para tanto. Chen se quedó pensativo, y dijo, si tienes esas condiciones, solo te queda ir a la Tierra de los Milagros, la zona de aguas negras. Xiao Xiao reaccionó al instante y le dio un golpe en la cabeza. Oye, no descarriles a nuestro nuevo compañero. Si los maestros escuchan eso, nos regañarán. Zhou frunció el ceño y preguntó, ¿zona de aguas negras? ¿Qué es eso? Chen se aclaró la garganta y trató de restarle importancia. Olvídalo,
solo estaba bromeando. Dicen que en ese lugar puede pasar cualquier cosa, pero la escuela no permite que los estudiantes se acerquen allí. Si un estudiante se acerca a ese lugar y lo descubren, será expulsado de inmediato. Sin discusión, Zhou guardó silencio, aunque la semilla de la curiosidad ya había germinado. Chen cambió de tema con rapidez. Por cierto, ¿cuánto te falta para tu primera técnica de combate? Alrededor de 300.000, respondió Zhou sin dudar. Los ojos de Chen y Xiao Xiao se abrieron de par en par. ¿300.000? Murmuraron al unísono. Ambos comenzaron a revisar sus cuentas en silencio, susurrando entre ellos. No tenían ni de cerca esa cantidad. Zhou, distraído, no se dio cuenta de lo que hacían sus compañeros, su mente seguía atrapada en las palabras, zona de aguas negras. Más tarde, tras terminar las clases, tomó una decisión. No tenía nada que perder. El GPS le marcaba la ubicación. No estaba muy lejos de su casa, así que no tardó demasiado en llegar. Antes de salir se cambió de uniforme para no ser reconocido. ¿Qué habrá aquí dentro?, le preguntó a su jefe, pero esta vez no obtuvo respuesta. De cualquier modo, entraría. Los oráculos que merodeaban en las zonas exteriores rara vez tenían un nivel muy alto. Zhou confiaba en que, al menos hasta nivel 4, podía enfrentarlos o, en el peor de los casos, escapar. La zona parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. ¿De verdad existirá aquí una tierra milagrosa?, se preguntó. Avanzando con cautela, notó algo: huellas, rastro de personas que habían recorrido la zona antes que él. La siguió hasta que el camino lo condujo a un pasaje oculto. Mientras él entraba, ojos brillantes se asomaron entre la oscuridad, observándolo desde las sombras. Zhou cruzó el umbral de la puerta, y allí lo encontró. Ante él se encontraba la tierra milagrosa de la zona de aguas negras. Las calles del distrito de aguas negras eran un caos, sucias, y existía mucho comercio ilegal. No era extraño que nadie quisiera hablar de aquel lugar. Allí no había leyes, solo conveniencia. Mientras hubiera beneficio, todo podía conseguirse. Tal vez, realmente había una forma de ganar dinero en este lugar. Zhou avanzaba con calma, pero sabía que lo seguían. Se detuvo de golpe y preguntó en voz alta: ¿hasta cuándo piensan seguirme? De entre las sombras aparecieron 3 hombres. Sonreían con esa confianza arrogante de quienes se creen dueños de la calle. El que parecía ser el líder lo miró de arriba abajo y dijo: originalmente solo íbamos a esperar una oportunidad para noquearte y llevarte con nosotros. Pero ya que lo descubriste, tendrás que sufrir un poco. Zhou preguntó: ¿por qué noquearme? Sigues actuando, dijo el hombre, riéndose. ¿Crees que no lo sé? He visto a muchos como tú, disfrazados, creyendo que nadie los descubriría. Si te secuestramos, podríamos pedir un buen rescate. Zhou no podía creer dicho razonamiento. El tipo se acercó, le dio unas palmadas en el rostro y sonrió con desprecio. ¿Te asustaste? Así está mejor. No olvides que soy un oráculo. No podrás escapar de mi mano. Coopera y quizá te dejemos vivir. Zhou lo miró sin inmutarse y dijo: qué maleducado eres. Un instante después, su palma impactó de lleno. El hombre se estrelló contra el suelo, inconsciente. Los otros 2 lo miraron con los ojos desorbitados. ¿Cómo cayó tan fácil?, susurraron. Furiosos, sacaron sus navajas y se lanzaron contra Zhou. Pero antes de alcanzarlo, 2 cajas aparecieron de repente, cayendo justamente en las cabezas de los tipos. Una figura apareció frente a Zhou. Era una chica. Sin decir nada, lo tomó de la mano y dijo: sígueme. Zhou, sorprendido, corrió junto a ella. Tras un tiempo, llegaron a un callejón más seguro. Zhou no necesitaba realmente ayuda, pero le debía al menos una palabra: gracias. La chica lo miró fijamente y preguntó: ¿eres Zhou Chen? ¿Qué haces en un lugar como este? El corazón de la chica dio un vuelco. Había olvidado lo importante que era ocultar su identidad. Si la reconocían, podría traer demasiada atención peligrosa. ¿Me conoces?, preguntó Zhou. Ella lo observó con incredulidad y pensó: ¿de verdad no me recuerda? Un segundo después, negó con la cabeza y dijo: olvídalo. Solo vi tu nombre en tu cuello. Zhou se llevó la mano al broche de su uniforme. Allí estaba grabado su nombre. Rápidamente se lo quitó y le dio las gracias. Ella, sin embargo, suspiró con alivio. Por suerte su verdadera identidad no quedó expuesta. En el distrito de aguas negras no debes revelar información sobre ti, le advirtió. Es demasiado peligroso. Ven, te ayudaré a salir. Zhou se detuvo y le dijo a la chica que no hacía falta seguir ayudándolo. Tengo asuntos pendientes. Será mejor despedirnos aquí. Mientras se alejaba, pensaba que, si llegaban a descubrir que era un simple estudiante, se metería en serios problemas. Lo mejor era desaparecer antes de llamar más la atención. Ella, en cambio,
lo observaba en silencio. Hacía años que no lo veía y estaba segura de no haberse equivocado. ¿Realmente no me recuerda? ¿O solo está fingiendo? Se preguntaba cómo un estudiante podía terminar en un lugar como este. Además, por la sensación de su energía, estaba casi convencida de que Zhou también se había convertido en un oráculo. Zhou, por su parte, compró una mascarilla para ocultar su rostro y evitar riesgos innecesarios. Después de caminar un largo rato, se dio cuenta de algo importante: no tenía ni idea de cómo ganar dinero en este distrito. Fue entonces cuando un hombre de mediana edad se le acercó con una sonrisa astuta. «Amigo, por tu apariencia, no eres de aquí, ¿verdad?», dijo el desconocido. «¿Y tú quién eres?», preguntó Zhou, desconfiado. «Considérame como el guía turístico de aquí. Conozco todo lo que pasa en este lugar. Si tienes dudas, pregúntame». Zhou decidió aprovechar la oportunidad y preguntó: «¿Hay algún sitio donde se pueda ganar dinero rápido?». El hombre sonrió. «Por supuesto, ven conmigo». Mientras lo guiaba, pensaba para sí mismo: comisión asegurada. Tras un tiempo, llegaron a un edificio. El ruido y los gritos retumbaban en el interior. Zhou lo miró con cautela. En el centro había un cuadrilátero, donde dos combatientes se enfrentaban con una violencia brutal. La multitud a su alrededor rugía, apostando con billetes en mano. «¿Esto es boxeo clandestino?», preguntó Zhou. «Exactamente», respondió el hombre con entusiasmo. «Y si quieres dinero rápido, este es el lugar perfecto». Le explicó que esa noche habría una pelea especial. El ganador no solo recibiría una enorme suma en efectivo, sino también una parte de las apuestas. «Los luchadores de esta noche no son cualquiera», añadió el hombre. «Incluso hay oráculos participando. La gente apuesta a lo grande. Es el momento perfecto para unirse». Zhou observaba el ring. Se veía intimidante, pero en realidad, los luchadores no superaban el primer orden. El riesgo estaba allí, pero también la oportunidad. El premio ascendía a 400.000, una cantidad imposible de ignorar. El hombre volvió a insistir: «Si quieres entrar, yo mismo te consigo las fichas». Pero Zhou respondió con frialdad: «Olvídalo, prefiero llevarme el premio». El hombre quedó sorprendido. En ese momento, la chica de antes apareció. Había visto a Zhou entrar en este lugar y quería comprobarlo. Su mirada se dirigió de inmediato hacia el cuadrilátero. Y fue entonces cuando lo vio. «¿Por qué está este tipo aquí?», se preguntó. El público rugía. El siguiente oponente de Zhou se plantó frente a él, con una sonrisa arrogante. «No te emociones tanto por haber ganado 2 peleas», le dijo con desprecio. «Yo soy el favorito esta noche. Seré el que te derrote». Zhou no respondió, solo ajustó su postura. El gong resonó, y en el mismo instante lanzó un puñetazo seco y directo al rostro del hombre. El impacto fue brutal. Su rival se desplomó contra el suelo sin poder levantarse. El combate había durado menos de un suspiro. El siguiente peleador subió con cautela, pero el resultado fue el mismo. ¿Y el que vino después? Igual. Zhou iba derribando a cada uno con una facilidad escalofriante, como si fueran simples muñecos. Desde la sala de vigilancia, el dueño del lugar observaba con una expresión sombría. «Pensé que ese muchacho solo sería carne de cañón para entretener al público». Uno de sus subordinados, nervioso, intervino: «Señor, los luchadores que íbamos a contratar se fueron, y los clientes reclaman su dinero porque sospechan que estamos haciendo trampa. Esto se puede salir de control». El dueño chasqueó la lengua. «Lo sé, de ninguna manera voy a dejar que se lleve el premio tan fácilmente», pensó. «Anuncia una pelea extra. Es hora de sacar nuestro as bajo la manga». Mientras tanto, Zhou ya había acabado con el último de los contendientes, y se plantaba con fuerza esperando su recompensa. «El acuerdo está cumplido. Entré al cuadrilátero y gané. Ahora entréguenme el premio», gritó. Pero el dueño anunció, con una voz venenosa: «Impresionante, realmente impresionante. Estoy seguro de que el público quiere más. Y nosotros hemos decidido satisfacer el deseo de todos. Vamos a darles un espectáculo inolvidable». El rugido de las gradas lo confirmó. Todos estaban ansiosos por verlo pelear de nuevo. Zhou lo entendió en ese instante. Desde el inicio nunca tuvieron la intención de pagarle. El dueño siguió hablando con voz solemne: «Prepárense todos. Ha llegado el momento de recibir a nuestro luchador estrella». El deforme Niflren, una bestia extraña, llegó sujetada por gruesas cuerdas. Cuando la soltaron, inmediatamente las personas que la habían llevado salieron del cuadrilátero. La bestia cayó al suelo. Mientras tanto, Zhou se preguntaba qué estaba pasando. El seguro que mantenía a la criatura dormida fue liberado y, poco a poco, aquel ser comenzó a incorporarse. Un rostro deformado emergió, sonriendo con una mueca antinatural que erizó la piel de todos los presentes. Aunque en las gradas muchos intentaban aparentar valentía,
El miedo era evidente en sus miradas. ¿Cómo puede haber algo así aquí?, pensó Feng. Estaba segura de que esto estaba fuera del nivel de Zhou. Con su habilidad, podía sacarlo de este lugar sin problema, pero si lo hacía, revelaría su ubicación, y todo su plan para su misión se perdería. Zhou, que se encontraba en el cuadrilátero, se preguntaba por qué ahora su jefe no estaba. Sabía que el tipo al que se estaba enfrentando era diferente a todos sus enemigos anteriores. Este definitivamente no era humano. Cada movimiento suyo, cada respiración pesada, transmitía la sensación de estar frente a un depredador absoluto. Su instinto le gritaba que esa cosa era peligrosa. De pronto, una garra emergió del brazo de Niflren. Con una velocidad imposible, la lanzó directo al cuello de Zhou. Solo un reflejo instintivo lo salvó de morir al instante. El mensaje era claro. Esta vez el enemigo sí quería matarlo. El intercambio comenzó. Zhou sabía que no podía contenerse. La fuerza bruta de su enemigo era demasiado peligrosa y tenía que acabar con esto rápido. Usó toda su fuerza, elevando su poder de nivel 2 al 4. Juntó ambas manos y descargó un golpe brutal desde lo alto, estampando a la bestia contra el cuadrilátero. El suelo retumbó. ¿Lo logré?, se preguntó jadeando. La respuesta llegó de inmediato. Niflren se levantó y contraatacó con una velocidad feroz. Una garra lo rozó, causándole una herida superficial en el brazo. Zhou retrocedió, incrédulo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera mi golpe más fuerte le hizo cosquillas. La piel de la criatura parecía hecha de acero, era muy gruesa y poseía garras afiladas. El combate cuerpo a cuerpo no le convenía. Zhou lo comprendió al instante, necesitaba un arma. Niflren lanzó su ataque, él esquivó por poco y logró partirle una de sus garras. Con un giro certero, tomó la garra y se lanzó directo a su cuello, logrando abrirle un corte. Era superficial, pero suficiente para demostrar que podía herirlo. Si lograba acercarse otra vez, podía acabar con él. El monstruo rugió y liberó una densa niebla que cubrió todo el cuadrilátero. Zhou entrecerró los ojos, sin saber si era venenosa o un simple truco para cazarlo a ciegas. Apenas pudo reaccionar al primer ataque, pero el segundo lo alcanzó, dejando un corte en su costado. No podía ver nada y Niflren lo estaba cazando dentro de la niebla, como un depredador jugando con su presa. No quería arriesgarse a que lo atrapara, así que no iba a hacer movimientos bruscos. Zhou entendió que si seguía defendiendo sin atacar, terminaría muerto cuando su aumento de nivel se agotara. Tenía que encontrarlo a toda costa. Cerró los ojos y se obligó a tranquilizarse, afinando todos sus sentidos. Fue entonces cuando percibió un destello verde en la niebla. Sin pensarlo dos veces, giró con la garra, tomó uno de los brazos de la criatura y lo cortó. El contraataque fue brutal, pero antes de que pudiera finalizar la pelea, un dolor agudo recorrió su pecho. «¿Ya llegué a mi límite?», se preguntó. Aprovechando este momento de descuido, Niflren le tiró la garra de sus manos, y su lengua se extendió como un proyectil, perforando su costado. El dolor casi lo derriba, pero Zhou se negó a caer. Con un rugido de pura determinación, atrapó aquella lengua monstruosa, tiró de ella con todas sus fuerzas y, en un solo movimiento, sujetó la cabeza del deforme Niflren. «Muere», sin dudarlo, la destrozó con tal violencia que el cráneo del monstruo estalló en 1000 pedazos. Zhou había logrado lo impensable, derrotar a la bestia que jamás debió ser liberada. De vuelta en la sala de control, el dueño del lugar le preguntaba con impaciencia a su subordinado cuál era la situación en el cuadrilátero. «La niebla se está disipando», respondió este con cautela. El hombre, seguro de que Zhou había caído, se inclinó hacia la pantalla, pero lo que vio lo dejó con la sangre helada. Las gradas estallaron en caos. Unos gritaban de euforia, otros maldecían con rabia. Feng, entre la multitud, no podía creer lo que veía. ¿Cómo es posible?, susurró con los ojos muy abiertos. Como pudo ganar, en la arena, Zhou permanecía de pie, con el cuerpo ensangrentado pero firme, mientras dejaba caer los restos destrozados de Niflren. Su mirada sombría se alzó directamente hacia los organizadores, como un depredador que ya había elegido a su siguiente presa. El administrador apretó los dientes, incrédulo. Había gastado una fortuna para traer a Niflren desde la zona central de la ciudad, y aún así, había perdido. Sin más opción, se levantó y anunció a regañadientes, el nuevo campeón del torneo. «Es Zhou», la multitud rugió, mientras Zhou era guiado tras bambalinas para recibir su premio. Pensaba que al fin, todo había terminado. Frente a él, el administrador mostró el botín, 510.000 yuanes en total. «Perfecto», dijo Zhou,
extendiendo la mano para tomarlo, pero el hombre lo detuvo. Espera, he cambiado de opinión. Su voz se volvió cortante. Si quieres llevarte esta suma, deberás convertirte en mi luchador contratado. De lo contrario, lo máximo que podrás llevarte serán 110.000 yuanes. Todos mis luchadores contratados huyeron. Tú eliminaste a mi estrella. ¿Sabes cuánto me costó conseguirlo? Escupió el dueño. Rompiste el acuerdo y debes pagarme las pérdidas. Zhou apretó los puños y dijo, no recuerdo que se hablara de combates extras. Lo único que dijiste antes de subir al ring fue que no se preguntaba la identidad y al subir se firmaba implícitamente un acuerdo de vida o muerte. Acabar con el rival o morir en la arena no generaba responsabilidad alguna, y la decisión de acabar con el oponente o no era solo del luchador, así que los 510.000 yuanes me los llevo completos, replicó Zhou con arrogancia. Emanando un aura aterradora, el dueño del lugar sacó un arma, apuntando directo al rostro de Zhou. Dime, ¿quién crees que eres para ponerme condiciones? ¿De verdad crees que podrás salir vivo de este lugar? Zhou apretó la mano del dueño y, con un movimiento seco, destrozó el arma junto con su muñeca. Si quiero irme, dime, ¿cómo piensas detenerme? Dijo Zhou con una voz fría. El grito del hombre resonó en la sala, retorciéndose de dolor, gritó a sus subordinados, acaben con él. De inmediato, varios guardias sacaron sus armas y apuntaron. Zhou suspiró, como si aquello fuera solo una molestia más. Entonces, la faena comenzó, las balas rugieron en la sala, en las gradas, el público escuchó los disparos y el caos que venía de las salas internas. Feng, inquieta, se giró justo a tiempo para ver cómo uno de los guardias salía volando por una ventana, estrellándose en medio de los espectadores. Esto parece una película, gritó alguien entre la multitud, incapaz de creer lo que veía. Pero Feng pensaba diferente. No puede ser. Zhou hizo un movimiento. De regreso en la sala, Zhou había acabado con casi todos. Con una patada demoledora, hundió el rostro de uno de los guardias contra el suelo. Cuando otro guardia intentó disparar, simplemente desapareció de su vista y lo estampó contra la pared, dejando grietas en el concreto, y abriéndose paso a la fuerza hasta que salió del edificio. El dueño del lugar alcanzó a dar una orden: bloquéenle la salida trasera de la calle, que no escape. Mientras corría, Zhou sentía como el dolor en su pecho se hacía insoportable. El exceso de fuerza prestada estaba cobrando factura, y lo peor era que sus heridas estaban empeorando. Si seguía así, su cuerpo colapsaría. De pronto, una mano lo sujetó desde la oscuridad y lo arrastró hacia un callejón. Antes de que pudiera reaccionar, una voz femenina susurró: «Silencio». Ella tapó su boca mientras afuera resonaban pasos y órdenes desesperadas de los guardias que lo buscaban. Cuando todo se calmó, Zhou la miró sorprendido. Era la misma chica que lo había salvado antes. «Guarda tus fuerzas», le dijo ella con firmeza. «Conozco un pasadizo secreto. Por ahí podrás salir antes de que rodeen la zona». Lo guió hasta una entrada oculta y señaló hacia adelante. «Sigue derecho y llegarás a la salida. Vete ahora, antes de que sea tarde». Zhou quiso decir algo más, pero ella lo interrumpió. «No pierdas tiempo. Corre». Él asintió, y antes de marcharse le susurró: «Gracias». Después de separarse, ella atendió una llamada urgente. «¿Otra vez fuiste a la zona de aguas negras?», preguntó una voz al otro lado. La joven miró con seriedad y respondió: «No hablemos de eso ahora. Necesito a mi abuelo. Encontré algo muy particular». Mientras tanto, Zhou corría sin descanso hasta llegar a su casa. Apenas cruzó la puerta, el maletín con el dinero cayó de su mano, mientras él se sujetaba el pecho. El dolor en su corazón era insoportable. «No voy a resistir». Un espasmo lo sacudió y, finalmente, se desplomó inconsciente en el suelo. Mientras su cuerpo permanecía inconsciente, Zhou cayó en un recuerdo profundo. Estaba en una habitación blanca de hospital, sentado al lado de una cama. Su madre, débil, lo miraba con ternura. «Hijo», le susurró, «te mentí cuando dije que mejoraría en unos años. En realidad, me quedan 3, tal vez 2 a lo sumo. Mamá solo quiere verte casado, con hijos. Quiere llegar a verte envejecer poco a poco y acariciar tu rostro». El joven lloraba amargamente, apretando la sábana con tal fuerza que sus nudillos se tornaban blancos. Ese último instante, junto a su madre, se grabó para siempre en lo más profundo de su alma. «Te amo, mamá». Entonces, sus ojos se abrieron de golpe. Despertó empapado en lágrimas. Había amanecido, estaba en su casa, y lo más importante, seguía vivo. Ese sueño, esa voz, lo había traído de regreso. En ese instante, una voz resonó dentro de su mente, la de su jefe: «Por fin despertaste». Zhou se incorporó con dificultad. «Jefe, ¿dónde has estado estos días?», preguntó con voz ronca. «Tuve que atender asuntos en otros lugares. Cuando regresé,
te encontré desmayado. Pasaste 2 días al borde de la muerte. Pensé que no lo lograrías. ¿Me estás diciendo que mientras no estaba, fuiste en secreto a un lugar de boxeo clandestino? ¿Usaste demasiado de mi poder prestado para derrotar a un monstruo y casi te devora desde adentro? El jefe lo regañó con dureza. Tonto, te advertí que no usarás mi poder a la ligera. ¿Qué habría pasado si hubieras muerto? Zhou trató de defenderse. No lo usé a la ligera. Fue por necesidad. Tampoco te pongas tan histérico. ¿Crees que aunque mueras yo podría salvarte? Replicó su jefe, tajante. Ni lo sueñes. La última vez puse casi todo mi poder para mantenerte con vida. La próxima vez, no habrá segunda oportunidad. Ya que has experimentado la vida y la muerte, deberías valorar más esta oportunidad. El silencio pesó en la habitación. Zhou bajó la mirada. Es sorprendente que digas algo así, pero, tienes razón, murmuró. Esta oportunidad que conseguí con tanto esfuerzo, debo atesorarla más que nunca. El jefe suspiró satisfecho. Bien, me alegra que lo entiendas, pero lo que describiste en la zona de aguas negras, esa criatura no suena como algo que existiera en este mundo. Zhou frunció el ceño. No lo sé, pero no quiero volver allí. Ese lugar no trae más que desgracias. Lo único bueno con lo que se había topado fue el hecho de conocer a la chica que lo ayudó. Aún con esos pensamientos rondando su mente, se obligó a enfocarse. Necesito subir de nivel. No puedo distraerme. Entonces recordó el maletín. Lo abrió con cuidado y, al ver el dinero intacto, lo abrazó como si fuera un tesoro. Por fin, estoy a salvo. El jefe lo miró con desdén. Patético. ¿De verdad arriesgaste la vida solo por eso? Tú no lo entenderías, respondió Zhou, apretando el maletín con fuerza. Con estos fondos podré saldar mis deudas y concentrarme en lo que importa, el torneo. Pero antes de regresar a la escuela, debía tratar las heridas de su abdomen. Las demás, al ser superficiales, sanarían por sí solas. Zhou tenía varios asuntos pendientes, debía ir al hospital para tratarse, luego pasar por el banco y finalmente asistir al entrenamiento en la escuela. Después de un largo trayecto, llegó al hospital. El doctor lo examinó con detenimiento y, tras revisar la herida perforante en su abdomen, sonrió con alivio. No hay de qué preocuparse. Cicatrizó sorprendentemente bien. Solo necesitas limpieza constante y evitar lastimarte de nuevo. El médico lo observó con curiosidad. Tu recuperación es anormal. Dime, ¿eres acaso un oráculo? Zhou asintió con calma. El doctor, emocionado, casi de inmediato le ofreció una promoción especial. En ese caso, con solo sacar una tarjeta para oráculos, podrías tener descuentos en medicamentos y consultas. ¿Qué dices? Zhou suspiró, cansado de esos ofrecimientos. No necesito eso. Solo dame medicina normal. Por suerte la lengua del monstruo no era venenosa. Pero ahora que estaba relajado, se preguntaba por qué le picaban un poco los ojos. El doctor cedió y le entregó un frasco de antiinflamatorios específicos para oráculos. Zhou, al tomarlo, frunció el ceño. El frasco emitía una tenue luz. Doctor, ¿por qué el frasco de medicina emana una luz? Preguntó. El doctor lo miró extrañado. No veo ninguna luz, es solo un antiinflamatorio. Una botella común. Zhou sabía que no era una alucinación, porque podía ver la luz claramente. ¿Acaso solo yo puedo verla? Se preguntó. El doctor, creyendo que estaba mal, le ofreció un paquete de psicólogos para oráculos. Zhou declinó la oferta con respeto, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Al salir del consultorio, comenzó a notar luces en todas partes, no solo en los medicamentos, sino también en las personas. Cada individuo parecía rodeado por un brillo distinto. ¿Será esto la energía estelar? Pensó. Los oráculos eran diferentes de los humanos comunes porque sus cuerpos habían sido potenciados por la energía de las estrellas. Ahora, después de aquel combate cercano a la muerte, Zhou parecía capaz de percibir esa energía con claridad. Si realmente podía verla, entonces absorberla sería mucho más fácil. Mientras lo meditaba, pasó junto a un hombre cuya energía era tan densa y poderosa que lo dejó sin aliento. Zhou lo observó un instante, y ese hombre giró de inmediato, notando que había sido examinado. Pero se tranquilizó, no hay ningún experto en este hospital, pensó. En ese momento, aquel hombre recibió un mensaje por su comunicador. ¿Ya llegaste al hospital? No olvides tu misión, debes encontrar la anomalía estelar. El hombre respondió con una voz confiada. Tranquilo, no voy a desperdiciar esta oportunidad. Me quedaré un tiempo en este país. Además, quiero encontrar a la princesita. Y así hablar sobre los viejos tiempos. La voz del comunicador se tornó seria. Recuerda lo que dice la profecía.
la anomalía estelar será un punto clave para cambiar la historia. Antes de decidir si es un enemigo o un aliado, debemos hacer contacto y tomar precauciones. El hombre sonrió con arrogancia y dijo, si me preguntan, el jefe piensa demasiado. Si esa anomalía resulta ser un enemigo, lo destruiré con mis propias manos. Su nombre era Amir, un oráculo de clase A. Luego de un tiempo, Zhou regresó a la academia para oráculos. Apenas entró, fue llamado directamente por el director. Zhou, dijo el hombre con un gesto serio, llevas varios días sin asistir a la clase especial, no contestas el teléfono ni respondes los mensajes. Quiero una explicación. Zhou bajó la cabeza. Pensó que ya lo habían descubierto, que quizás el director sabía algo de lo que había ocurrido. Lo siento, tuve una emergencia familiar. No alcancé a notificar a tiempo. Aceptaré el castigo que decida. El director negó con la cabeza. No te llamé por eso. Quiero saber si pasó algo malo. Zhou se sorprendió. ¿Tiene miedo de que me arrepienta del torneo de intercambio? No, respondió el director con firmeza. Confío plenamente en ti. Lo que me preocupa es que estés cargando con alguna dificultad y no te atrevas a decirlo. Eres un oráculo excepcional. Incluso si no hubieras aceptado participar en la competencia, la academia haría lo posible por apoyarte. El verdadero propósito de esta institución es formar oráculos de excelencia. Espero que lo entiendas. Zhou sonrió ligeramente, agradecido. Estoy bien, puede estar tranquilo. Daré todo mi esfuerzo en el torneo para honrar a la escuela. El director asintió satisfecho. Entonces regresa a clase. Incluso tu amigo ha venido a preguntar por ti. Aquello lo sorprendió. Zhou no esperaba que nadie se preocupara por él. Al volver al aula, Chen y Xiao Xiao se le acercaron de inmediato. ¿Dónde estabas?, preguntó Chen, visiblemente alterado. Estábamos asustados. Desapareciste de repente, dijo Xiao Xiao. Lo siento, respondió Zhou. Tuve asuntos familiares urgentes. Chen no lo dejó terminar. Sacó una tarjeta bancaria y la sostuvo frente a él. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre la técnica de combate? Xiao Xiao y yo juntamos 300,000. Tómalos por ahora. Cuando tengas dinero, nos lo devuelves poco a poco. Zhou quedó helado. Jamás pensó que sus palabras, dichas con tanta ligereza, serían tomadas en serio. Ya no es necesario. Descubrí que esa técnica no valía el precio. Pero agradezco mucho lo que hicieron por mí. Chen suspiró con decepción. Qué lástima. Pero seguro encontrarás algo mejor. En ese momento, alguien más se unió a la conversación. Ben Yao, con una expresión incómoda, habló en voz baja. Escuché que necesitabas mucho dinero. Yo tengo 50,000 ahorrados. Sé que es poco, pero si puede ayudarte, quiero dártelos. Y sobre la competencia que tuvimos, si en algo puedo apoyarte, házmelo saber. Zhou dijo con tranquilidad. No necesito que te conviertas en mi sirviente. Xiao Xiao lo miró con desconfianza. Ben Yao, ¿por qué te metes en los asuntos de nuestro equipo? ¿Tienes algún plan oculto? El joven negó con fuerza. No, nada de eso. Solo, quiero disculparme. Antes dije que Zhou había llegado hasta aquí gracias a conexiones, pero después de que el profesor me explicó todo, entendí lo equivocado que estaba. Hizo una pausa, algo nervioso, y añadió con sinceridad. Entiendo la diferencia entre nosotros, y lo acepto. Solo quiero enmendar lo que hice. Zhou, ¿me permitirías ser tu amigo? Xiao Xiao se inclinó hacia Zhou y le susurró con una sonrisa. Es verdad, realmente eres el primero en derrotarlo. ¿Crees que deberíamos dejarlo unirse al equipo? Zhou, algo sorprendido, respondió. Yo no tengo objeciones. Xiao Xiao asintió y se volvió hacia Ben Yao. Si quieres ser el cuarto miembro, podemos aceptarte. Ben Yao respiró hondo, aliviado y dijo, no me importa el ranking. Chen, con tono bromista, levantó una ceja. Muy bien, para celebrar al nuevo miembro, ¿por qué no vas a traerme un vaso de agua? Ben Yao lo miró y dijo, perdí contra Zhou. Si voy a traer agua, será solo para él. Chen bufó, reprochando, apenas entras y ya te estás revelando. Zhou, en cambio, se quedó en silencio, observando a sus compañeros. En su interior pensaba que, aunque nunca lo hubiera esperado, era afortunado de seguir vivo. De lo contrario, jamás habría conocido a personas tan valiosas. Con eso zanjado, comenzaron el entrenamiento. La forma de avanzar como oráculo era relativamente simple. El cuerpo debía absorber energía estelar. Cuanta más energía absorbiera, más alto sería el nivel, como si se tratara de una barra de experiencia en un videojuego. Los ejercicios de alta intensidad ayudaban a mejorar la tasa de absorción, por eso gran parte de las clases consistían en educación física.
El problema de Zhou era que su absorción era demasiado lenta. Usaba todos los equipos de entrenamiento posibles, forzando su cuerpo al límite, pero aún así la energía se dispersaba antes de que pudiera retenerla. No era raro que muchas personas se quedaran atrapadas en el nivel 1 toda su vida. A este ritmo, le resultaría imposible alcanzar el nivel 4 antes de la competencia. Necesitaba una manera de acelerar el proceso. En medio de esos pensamientos, Chen se le acercó y dijo, el entrenamiento libre es un poco aburrido. ¿Qué tal si practicamos juntos para variar el ambiente? Zhou recordó lo que había sucedido aquella vez en el cuadrilátero. Bajo la presión del combate, había despertado de forma inconsciente su habilidad para observar la energía estelar. Tal vez esa era la clave. Sí, practiquemos juntos, dijo finalmente. Tengo una idea y necesito que me ayuden. Chen y Xiao Xiao se lanzaron contra él con sus técnicas. Zhou, concentrado, logró detener sus ataques mientras analizaba cada movimiento. Poco a poco empezó a notar algo distinto en el flujo de energía a su alrededor. La batalla se prolongó casi una hora. Finalmente, Zhou bajó la guardia. Será mejor que descansemos. Gracias por ayudarme. Xiao Xiao estaba empapada de sudor, aún jadeando. Cuando dijiste que querías pelear contra los dos pensé que estabas bromeando. Al principio ni siquiera podíamos tocarte. Chen, riendo, añadió, este método es genial. Sumergirse en la pelea sin preocuparse por ganar o perder me obligó a usar movimientos que antes nunca me atrevía. Zhou se volvió hacia Ben Yao y le dijo con una sonrisa, en un rato será tu turno. Ben Yao, ansioso, respondió casi sin contenerse, perfecto, no puedo esperar. Mientras tanto, Zhou seguía analizando lo que acababa de descubrir. En ese tipo de combate, la tasa de absorción de energía estelar era mucho más alta. Sus compañeros, gracias a sus sólidas bases, subirían de nivel rápidamente. Pero él quería aprovechar que la tasa de absorción era alta. Fue entonces cuando pensó en un método arriesgado, para que las personas comunes pudieran beber con seguridad. Los suplementos de energía estelar tenían la energía muy diluida. Si la condición física era normal y la eficiencia de absorción era baja, aunque alguien bebiera 1000 frascos, apenas se notaría un avance. Sin embargo, Zhou sabía que la energía estelar que había recibido a través del préstamo de poder de su jefe era 100 veces más concentrada que cualquier suplemento. Con su fuerza actual, absorberla directamente lo haría explotar en un instante. Pero, ¿y si lograba controlar el flujo? ¿Y si regulaba la cantidad hasta el límite de lo que podía soportar? Tal vez podría transformar esa energía prestada en algo permanente. Vale la pena intentarlo, murmuró para sí mismo, se concentró y activó el préstamo. Inmediatamente pudo ver la energía estelar, brillante y desbordante, mucho más de lo que imaginaba. No era raro que, aquella vez, había sido suficiente para impulsarlo 2 niveles de golpe. Cerró los ojos, respiró hondo y empezó a reducir el flujo poco a poco, con cuidado extremo. Al principio parecía funcionar. La energía comenzó a reunirse en su pecho, formando una especie de núcleo que palpitaba con fuerza. Pero pronto se dio cuenta del peligro, incluso una pequeña cantidad era demasiado intensa. Su cuerpo se llenó de energía en cuestión de segundos, al borde del colapso. Aunque trató desesperadamente de contenerla, había absorbido más de lo que podía. No aguantó más. Jadeó, liberando la energía de golpe. En ese instante, una oleada de poder recorrió el lugar. Sus compañeros retrocedieron, sorprendidos. ¿Qué fue eso? La energía estelar se volvió increíblemente densa de repente, exclamó Chen. De pronto, una figura apareció, su jefe. Lo miró fijamente, con el ceño fruncido y preguntó, «Zhou, ¿absorbiste mi energía estelar?» El joven respiraba agitadamente, pero no negó nada. Sí, traté de controlarla al mínimo para poder absorberla. Y, funcionó, al menos un poco. Su jefe se quedó sorprendido. ¿Quieres decir que lograste absorber mi energía estelar y sobrevivir? Por un momento guardó silencio, como si evaluara el alcance de lo que acababa de presenciar. Después, pensó, tal vez, tú realmente seas mi punto de destino. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.